Pues muy buenas tardes. Es un gran privilegio estar este día 10 de febrero. Fíjese, ya estamos casi a la mitad del mes del segundo mes del año. Imagínese usted, se nos está yendo el tiempo de volada. Pero bueno, qué bueno que podemos tener la oportunidad de poder estar con ustedes a través de estos medios, ¿verdad? Ya en una forma directa en nuestro horario de las 3 de la tarde. Yo espero que usted tenga un corazón dispuesto para recibir lo que el Señor tiene en este día. Deseo con todo mi corazón que las bendiciones de Dios estén con ustedes, con sus familias, esté en todo lo que ustedes mueven. Gracias por su atención, gracias por pasarle a sus amigos los videos, pasarles también para que ellos sigan transmitiéndole a otros amigos. Qué bueno. Deseo que Dios me los bendiga y me los guarde grandemente en su perfecta voluntad. Hoy vamos a reiniciar el tipo de enseñanza que hemos venido dando del Salmo 119. Hoy hablaremos del versículo 81. Y el versículo 81 dice, desfallece mi alma por tu salvación. Y mire usted la parte siguiente, mas espero en tu palabra. Este es lo que dice el texto 81 del Salmo 119. El tema que yo le he puesto a este versículo a forma de sermón textual, ¿verdad?, es la confianza segura en la palabra de Dios. La palabra dice que es imposible agradar a Dios, ¿verdad?, cuando no hay fe, ¿verdad? Es imposible. La única manera de agradar a Dios es aprender a confiar plenamente en lo que Él dice, lo creemos firmemente. La fe es lo que nos provoca confianza plenamente en lo que Dios nos ofrece. Por lo tanto, hay que creerle a Dios porque Él es fiel a todo lo que Él nos promete. Así que debemos confiar plenamente en lo que Él nos ofrece. Usted sabe que la primera cosa que Dios nos ofrece es la salvación de nuestras almas, porque sin ella estamos muertos en delitos y pecados. Así que la primera cosa que Él nos ofrece para sacarnos del problema en que vivimos como seres humanos es la salvación, porque la salvación nos libera del poder del pecado. La salvación también nos abre la puerta de acceso a tener una relación bien directa, personal y confiable con nuestro Dios. Así que es interesante pues que usted ponga atención a la primera parte del texto, ¿verdad?, que tenemos del Salmo 119, 81. Desfallece mi alma por tu salvación. Aquí hay una expresión de una necesidad apremiante. Escuche bien, apremiante, de ser libres de algo que nos está oprimiendo. Cuando una persona todavía no ha abierto su corazón a Jesús para recibirlo como su Señor y Salvador personal, es una presión terrible, porque el pecado nos tiene bajo muerte espiritual. Y cuando le estoy diciendo muerte espiritual, eso quiere decir que no hay relación con Dios. Quizá haya credibilidad en Dios, creemos en Dios, pero una cosa es creer y otra cosa es ser libre del pecado, ya que el pecado es lo que entorpece o lo que bloquea tener una relación personal e íntima y confiable con Dios. Así que, mi amigo y mi amiga, es importante que note, ya que la salvación es una experiencia de una liberación, ¿verdad?, que nos tiene confundidos o, ¿verdad?, desconcertados. Si no hay salvación, hay pecado, y si hay pecado, nos tiene en confusión. El pecado causó muerte, y el pecado sigue causando muerte espiritual, es decir, ruptura de una relación
entre las criaturas y su Creador. Es por eso que el hombre y la mujer, cuando no tienen una relación íntima, personal con Dios, el hombre y la mujer simplemente viven abiertamente en las cosas del pecado, aunque en su creencia piensan que creen en Dios. Creer en Dios, eso no te garantiza que tú eres salvo. Creer en Dios, eso no te garantiza que tú eres un participante de la familia de Dios, a tal manera de que seas un hijo de Dios. Así que es muy importante esta experiencia de la liberación del poder del pecado. Ese poder del pecado es quebrado cuando la persona escucha la palabra, cree la palabra, y el poder de la palabra le libera. El poder de la palabra le limpia. El poder de la palabra le conecta con Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra es Dios mismo, es decir, la palabra es Cristo mismo, y como Cristo mismo fue el que murió por nuestro pecado, Él es el que nos pone en contacto con Dios. Por eso la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, no dice los que creyeron, porque hay millones de gente que cree en Cristo, pero no lo ha recibido, no lo ha aceptado como su Señor y Salvador personal. Este versículo de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad o poder de ser llamados hijos de Dios. Y luego añade, para que nosotros entendamos que esto no es por herencia de papá y de mamá, ¿verdad? No es por herencia, porque dice la palabra de Dios con claridad, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este privilegio de ser llamados hijos de Dios, ser participantes de la salvación de nuestra alma, viene y se desarrolla a través de la fe en lo que Cristo hizo, y esa fe nos lleva a un arrepentimiento, nos lleva a una confesión, nos lleva a un apartamiento del pecado para dedicar o consagrar nuestra vida a Dios. Así que es importante que usted oiga, preste atención, y cuando ya sus ojos sean abiertos para entender su condición pecaminosa y su necesidad de Dios, entonces usted crea en el sacrificio de Jesús, reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal, y entonces usted va a ser parte de la gran familia de Dios. Esto no es porque mi papá me lo heredó, no. Quizá mi papá es cristiano, cree en el Señor, y qué bueno, porque Él me está enseñando con su vida que hay una experiencia, pero usted tiene que hacer su propia decisión. Su papá ya hizo su decisión, ahora usted tiene que hacer su decisión, porque su papá dio cuenta por su pecado, usted tiene que dar cuenta por su pecado. Así que no esté cargando que porque mi padre es esto, yo voy a hacer esto. No, en el Señor eso no vale. Así que es importante que usted preste atención a la palabra de Dios. También, además de la salvación, es importante, ¿verdad? Es importante que además de la salvación es una solución de Dios. La salvación soluciona la necesidad de su alma, el Señor lo hace. Es una solución de Dios al clamor de almas que necesitan redención o rescate, ¿verdad? De algo que les tiene secuestrados. Automáticamente, eso es lo que hizo el diablo. Nos secuestró para que nosotros nos rebeláramos a Dios, y ahora estamos en su poder. Por eso Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Tú tienes que creer en ese precio para que tú seas libre. Si tú no crees, sigues siendo un esclavo del diablo. Suena fuerte, pero esa es la verdad de la palabra de Dios. Y yo no te voy a engañar nada.
sino simplemente te estoy hablando toda la verdad. La segunda parte del texto dice, mas espero en tu palabra. Escuche bien, la palabra es la respuesta que Dios tiene para la necesidad del hombre y de la mujer, porque la palabra de Dios es primero la que despierta nuestra fe y despierta nuestra necesidad para acudir a Dios. La fe es la que nos lleva a confiar plenamente en el sacrificio que Cristo hizo para pagar el precio de nuestro pecado. Y yo lo creo, yo lo acepto, yo lo recibo como algo que Dios me ha dado para solucionar mi necesidad espiritual. Las palabras, dijo Cristo, que yo les he hablado, dice, son espíritu y son vida. ¿Por qué son espíritu? Porque el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, revela nuestra necesidad y nuestra situación, y ese espíritu nos lleva a darle oportunidad al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, para que Él venga y haga la restauración interna y nos limpie de todo pecado. Tito decía muy claramente, nos salvó, dice, no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que provoca el nuevo nacimiento, la nueva identidad, la nueva personalidad en Cristo Jesús. Las palabras que yo os he hablado, dijo Cristo, son espíritu y son vida. Porque el Espíritu de Dios es vida y es vida abundante, vida eterna. Cristo dijo en una ocasión a sus discípulos claramente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Aquí la palabra santifícalos quiere decir sepáralos del pecado, libéralos del pecado, absuélvelos de culpa de su pecado, santifícalos en tu verdad. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de la condenación, del pecado y de la muerte. Por lo tanto, es interesante entender esas palabras que Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La verdad es la que nos libera de la mentira, del engaño y de la falsedad de este mundo. Por ello, amigo, amiga, usted, si no ha recibido a Cristo en su corazón, esta es su tarde, esta es su hora, en el cual usted puede abrir su corazón a Jesucristo, arrepentirse de todo su pecado y tener la disposición de recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal, y le aseguro que Él le va a perdonar y limpiar de todo su pecado. Pero tome la decisión en esta tarde. Cristo está tocando las puertas de su corazón, así que abra su corazón, reciba a Cristo y Cristo le va a perdonar y limpiar. Termino con esto. Mis amigos, mis hermanos, tienen que aprender a confiar plenamente en Dios, ya que Él es el único que puede llenar el vacío del corazón del ser humano, ya que Él fue el único que nos creó. Así que Él, como el que nos creó, es el único que nos puede restaurar, el que nos puede cambiar, el que puede hacer de nosotros personas diferentes y distintas. No lo hace la religión con sus credos, con sus doctrinas. La religión no lo hace. El único que hace los cambios es el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, que es el que entra, el que regenera, el que restituye al hombre y el que le hace ser una nueva criatura, una nueva persona en la familia de Dios, porque nos da el derecho de ser hijos de Dios y también que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Mi amigo,
esta es su tarde, esta es su hora. Abra su corazón y dígale: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que tú eres el que murió por mis pecados, y en este momento yo te acepto, Señor Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador personal. Entra a mi vida y a mi corazón y dirígelo en los caminos que tú has marcado, para que yo pueda ser una persona feliz, una persona salva y una persona transformada de acuerdo a la obra de la regeneración que el Espíritu Santo produce en la vida de un creyente. Dígale al Señor: gracias, gracias por perdonarme, gracias por recibirme en tu familia, gracias porque ahora tengo a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Amigo, muchas gracias por su atención, gracias por comunicar este mensaje a otros de sus amigos. Muchas gracias. Quiero decirle, si el Señor no ha venido y el Señor no cambia para el día de mañana, estaremos aquí con el único propósito de alabar el nombre del Señor y de traerle un mensaje más. Así que Dios le bendiga. Mañana continuaremos con otro mensaje, pero en unos minutos regresaremos con una oración por un país del África que se llama Costa de Marfil.